En la historia de la Copa del Mundo, ha habido países tan pequeños jugando que parece una locura. Países con poblaciones del tamaño de ciudades, algunos incluso más pequeños que ciertos barrios. Y aún así, de alguna manera, sus selecciones nacionales lograron clasificarse al torneo más grande del deporte. Así que en este video vamos a ver los 10 países más pequeños que alguna vez clasificaron a un mundial. Empezando con el 10º más pequeño, con solo 3.2 millones de habitantes. Para comparar, este es el estadio de la final del mundial, y toda su población cabría en apenas 38 estadios como este. Y ese país es Gales. Pero lograron clasificarse a 2 Copas del Mundo. La primera fue en 1958, cuando superaron la fase de grupos eliminando a la entonces subcampeona Hungría. Pero en los cuartos de final se enfrentaron a Brasil, así que Gales quedó eliminado. Después de eso, no volvieron a jugar un mundial durante décadas, hasta que en 2022, con Vale, Gales consiguió nuevamente un lugar en la Copa del Mundo. Pero esta vez, 2 derrotas en la fase de grupos los mandaron a casa. Pero Gales es gigantesco comparado con los otros países de este video. Mientras ellos caben en 38 estadios, otros países caben en menos de 5. Ahora pasemos al 9º país más pequeño, con una población de 3.1 millones. Su población cabría en apenas 37 estadios. Para comparar, la población de Estados Unidos llenaría más de 4.000 estadios. Así que nadie esperaría que un país llamado Bosnia apareciera en una Copa del Mundo. Pero todo cambió a principios de la década de 2010, cuando Bosnia formó una plantilla sólida con Deco y Pjanic y clasificó en 2014. Llegaron al torneo para demostrar que podían llegar lejos. Pero en el primer partido sufrieron una derrota contra Argentina. Todo se decidió en su segundo partido contra Nigeria, pero una nueva derrota los dejó fuera en la fase de grupos. Después de eso, la selección de Bosnia empezó a caer bastante. Pero en 2026 hicieron un regreso, alcanzando los playoffs clasificatorios y sorprendiendo al mundo al eliminar a Gales e Italia. De repente, Bosnia estaba de vuelta. Ahora, el 8º país más pequeño tiene 100.000 personas menos que Bosnia. Su población llenaría el estadio solo 36 veces. Así que mucha gente ni siquiera había oído hablar de ellos. Pero todo cambió cuando Qatar fue elegido como sede de una Copa del Mundo. Automáticamente consiguieron un lugar. Pero todos sus jugadores jugaban en la liga local del país, y literalmente la mitad de la selección jugaba para el mismo club. Así que estaban lejos de ser favoritos. En el primer partido perdieron 2-0 contra Ecuador. Pero el siguiente rival no sería más fácil, Senegal, que los derrotó 3-1. Para empeorar las cosas, todavía tenían que enfrentarse a Países Bajos. Así que llegó otra derrota, quedando eliminados en último lugar. Los países seguirán siendo cada vez más pequeños hasta llegar a uno cuya población completa cabe en solo 2 estadios. Ahora, el siguiente país tiene solo 2.8 millones de personas, lo que llenaría el estadio apenas 34 veces. Y este país también es diminuto en territorio, ya que es una isla en el Caribe. Por eso, la selección nacional de Jamaica parecía condenada a ser débil. Pero en las eliminatorias para 1998 hicieron una enorme inversión en la selección nacional, renovando el plantel, el estilo de juego e incluso convocando jugadores extranjeros con doble nacionalidad. Así, en las eliminatorias dejaron atrás a equipos como El Salvador, Costa Rica e incluso lograron empatar contra México, asegurando su clasificación al Mundial. Fue un logro tan histórico que Jamaica declaró ese día como feriado nacional. Así que fueron con todo. Y en su primer partido mundialista enfrentaron a Croacia, donde Jamaica logró anotar. Pero Croacia anotó 3 veces. Todos querían que lograran superar la fase de grupos, pero el siguiente partido fue contra Argentina y fue un desastre. 5-0. Quedaron eliminados. Pero aún así, en el último partido contra Japón, Jamaica ganó. Se fueron peleando hasta el final. Ahora el siguiente país tiene una población mucho más pequeña. Solía formar parte de la antigua Yugoslavia hasta que en los años 90 se convirtió en una nación independiente llamada Eslovenia. Con una población de solo 2,1 millones de habitantes, son muchísimo más pequeños. Toda su población llenaría el estadio apenas 25 veces. Es una locura. Para que te hagas una idea, si fuera una ciudad de Estados Unidos, Eslovenia sería apenas la 5ª más grande. Aún así, lograron clasificarse a 2 Copas del Mundo. La primera fue en 2002, pero fue una decepción. Perdieron todos los partidos. Sin embargo, algunos años después, en 2010, sorprendieron al mundo. Su partido debut fue contra Argelia,
donde cerca del final del encuentro hicieron esto. Ahora Koren, buen trabajo. Koren ha marcado, el capitán de Eslovenia. Con ese gol, Eslovenia ganó 1-0. Y en el siguiente partido dieron otra sorpresa. Un empate 2-2 contra Estados Unidos, lo que los hizo terminar esa ronda en la cima del grupo. Luego, en su último partido, se enfrentaron a Inglaterra. Inglaterra necesitaba ganar, pero Eslovenia solo necesitaba un empate para clasificarse. Sin embargo, el portero inglés siguió deteniendo todo hasta que Eslovenia recibió un gol tras un centro. Con una derrota 1-0, cayeron al tercer lugar del grupo y fueron eliminados. Ahora, aún más pequeño es el siguiente país, que se convirtió en uno de los primeros equipos underdog en la historia de los mundiales, Irlanda del Norte. Está ubicado justo aquí y su población de solo 1,9 millones de personas llenaría el estadio apenas 23 veces. Aún así, se clasificaron a 3 Copas del Mundo y tuvieron campañas increíbles. En 1958, en un grupo con Alemania, Checoslovaquia y Argentina, derrotaron a Checoslovaquia, empataron con Alemania y se clasificaron a la fase eliminatoria. Pero su rival en la siguiente ronda fue Francia, y no hubo forma de evitarlo. Fueron eliminados. Décadas después, en 1982, volvieron a clasificarse e hicieron historia empatando con Yugoslavia, empatando con Honduras y derrotando a país anfitrión, España. Eso los hizo clasificarse como primeros de grupo. Pero cuando llegaron a la siguiente ronda, se enfrentaron a Francia y, una vez más, el resultado fue el mismo, victoria francesa. Después de eso, solo tuvieron una aparición más, pero para entonces toda la emoción ya se había ido. Fueron eliminados en la fase de grupos. De hecho, Irlanda del Norte mantuvo durante mucho tiempo el récord del país más pequeño en clasificarse, hasta que ese récord fue roto en 2006. En la ronda inicial de la fase de grupos, 2 selecciones nacionales salieron al campo para enfrentarse: Suecia contra Trinidad y Tobago. Mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba ese país. Aquí está Sudamérica. Luego, acercándonos, aquí está Venezuela. Y aún más pequeño, por aquí en la esquina, está Trinidad y Tobago, hogar de solo 1,5 millones de personas. Eso significa que toda su población cabría en apenas 18 estadios. Es una locura. Parecía imposible que un país tan pequeño se clasificara a la Copa del Mundo. Pero en 2005 contrataron a un entrenador experimentado que ya había dirigido al Real Madrid. Además, convocaron a varios jugadores que jugaban en Inglaterra y Escocia. Con eso se volvieron más fuertes y lograron clasificarse a través del repechaje. Pero contra la Suecia de Ibrahimovic, todos pensaban que los iban a golear. Sin embargo, Trinidad mostró su fuerza con pura defensa, logrando resistir el ataque sueco y sacar un empate 0-0. Pero después iban a tener un desafío todavía más grande: Inglaterra. Aún así, Trinidad siguió resistiendo el ataque. La primera mitad terminó igualada y la segunda mitad continuó de la misma manera. Habían pasado 180 minutos y todavía no habían recibido ni un solo gol. Pero en el minuto 83, Inglaterra finalmente rompió la defensa. Eso los golpeó duro y terminaron recibiendo otro gol al final. Todavía quedaba un último partido contra Paraguay, pero terminaron perdiendo una vez más y quedaron eliminados en la fase de grupos. Pero después de que Trinidad rompiera el récord, 3 países todavía más pequeños lograron clasificarse. Y ahí las cosas se volvieron una locura, porque si Trinidad cabía en 18 estadios, el siguiente país cabría en apenas 6 estadios y medio. Tiene una población de solo 500,000 de habitantes. Para que te hagas una idea, 29 ciudades de Estados Unidos tienen más población. Mira dónde está ubicado. Es un conjunto de islas en medio del Océano Atlántico llamado Cabo Verde. Pero la gente empezó a escuchar hablar de este país cuando, en septiembre de 2025, saltaron al campo contra Camerún en un partido decisivo. Quien ganara tenía asegurado un lugar en el Mundial. Muchos pensaban que Cabo Verde no tenía ninguna oportunidad. Pero en los últimos años, el país invirtió fuertemente en el fútbol, construyendo una estructura profesional y buscando jugadores nacidos en Europa que fueran elegibles para representarlos, como el delantero número 9 Donny Vermens, nacido en Países Bajos. Aún así, Camerún seguía siendo el favorito. Pero en la segunda mitad, Donny Vermens corrió desde su propia mitad del campo, dejó atrás a todos y mandó el balón al fondo de la red. Después de eso, Cabo Verde logró mantener el marcador gracias a enormes atajadas de su portero. Marcador final, 1-0. Cabo Verde estaba en el Mundial.
pero el siguiente país tiene incluso menos habitantes que Cabo Verde. Es una pequeña isla en el norte de Europa con 400.000 habitantes. Toda su población llenaría el estadio de la final del Mundial un poco menos de 5 veces. Para que te hagas una idea, su estadio local más grande tiene capacidad para apenas 10.000 personas y su liga nacional es considerada semiprofesional. Así que ver a Islandia en el Mundial parecía imposible. Pero a principios de los años 2000, comenzaron a invertir fuertemente en el fútbol, construyendo canchas techadas para protegerse del frío e incluso llevando cursos de entrenadores de la UEFA para jóvenes. Gracias a eso, el fútbol empezó a desarrollarse y muchos jugadores comenzaron a ser fichados en el extranjero. Así que cuando llegó la Eurocopa 2016, Islandia mostró de lo que era capaz, llegando hasta los cuartos de final después de eliminar a Inglaterra en el camino y siendo derrotada únicamente por el país anfitrión, Francia. Pero su verdadero sueño era clasificar al Mundial. Así que, en las eliminatorias para 2018, lograron vencer a Croacia y Turquía para terminar primeros en su grupo. Así fue como Islandia clasificó. Y su primer rival fue Argentina, la actual subcampeona del mundo, y volvieron a demostrar su fuerza al terminar el partido 1-1. Para Islandia, eso fue prácticamente una victoria, porque ahora solo necesitaban derrotar a Nigeria. Pero en la segunda mitad, Nigeria destruyó sus esperanzas anotando 2 goles. Ahora, su única oportunidad de llegar a octavos de final era derrotar a Croacia. Pero con un gol casi al final, Croacia los mandó a casa. Parecía imposible que alguien rompiera ese récord. Hasta que, para 2026, clasificó un país 2 veces más pequeño. Para que te hagas una idea, toda la población de este país cabría no en 4, ni en 3, sino en solo 2 estadios llenos. Con 180.000 habitantes, tiene la misma población que esta pequeña zona de la ciudad de Nueva York. Y este país es Curazao. Está ubicado en esta isla cerca de Venezuela. Mira su tamaño comparado con Gales, el 10º país de esta lista. Así que, si dependieran únicamente de jugadores nacidos en la isla, no habría suficiente talento para convocar. Pero Curazao ideó una estrategia. Decidió buscar jugadores nacidos en Europa, más específicamente en Países Bajos, que tuvieran raíces curazoleñas, y convencerlos de representar a la selección nacional. Así fue como Curazao logró construir un equipo que era casi 100% neerlandés. El número 10, Bacuna, venía de Groningen, en Países Bajos. El número 11, Antonice, salió de la academia del PSV, y la lista continúa. Porque Países Bajos. Bueno, Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos, pero con un giro inesperado. Entonces, en las eliminatorias del Mundial, fueron con todo. Aplastaron a Haití, derrotaron a Jamaica y vencieron a otras selecciones más débiles. Y como los países más fuertes de esa zona no jugaron las eliminatorias, el camino se volvió mucho más fácil para Curazao. Así que solo necesitaban terminar primeros en su grupo para clasificar directamente. 180.000 habitantes. Es un récord que probablemente nunca será roto. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, creo que este otro también te va a encantar. Gracias por ver y hasta la próxima.